No se escucha. Hola, bienvenidos todos. Gracias por su puntualidad. Demos unos minuticos a que se conecten más personas y daremos inicio. Hola, ¿me escuchan? Hola, Vivian. Sí, se escuchó Sí, te como un escuchamos. eco, pero sí se escucha. Ya, creo que ya lo solucioné. Listo, Sí, Gracias. sí, perfecto. ahora sí. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de la Escuela de Sostenibilidad. Seguimos bajo el módulo de Principios para la Sostenibilidad y en el día de hoy estaremos compartiendo el tema de economía circular. Entonces, hoy nos acompaña Vivian García de Pacto Global. Les voy a comentar un poco sobre Vivian. Julie, si me permites, porfa, para compartir. Gracias.
Listo. Bueno, como les comentaba, Vivian es líder de Agua, Agricultura y Alimentación, Cambio Climático y Moda Sostenible en Pacto Global Red Colombia y conjuntamente con Aris Mining coordina el think tank de minería competitiva. Es ingeniera industrial y sanitaria, tiene un magíster en gestión urbana, profesional experimentada en sostenibilidad y economía circular, entendiendo esta como una estrategia para alcanzar las metas frente a la reducción de gases de efecto invernadero e identificando oportunidades para empresas y emprendimientos. Es promotora del desarrollo rural a partir de la generación de conocimiento y habilidades mediante proyectos y actividades de voluntariado desarrollados en el municipio de Palo Cabildo, Tolima. Entonces, Vivian, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Te cedo la palabra y gracias por acompañarnos aquí a todos nosotros. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Para mí es muy importante el poder compartir el día de hoy con ustedes este espacio. Espero que no los vaya a dormir. La idea es que ustedes puedan llevarse hoy unos aprendizajes interesantes acerca de lo que tiene que ver con la economía circular y de qué manera podemos llegar a aplicarlo en las diferentes áreas que se tienen en una empresa, ¿no? Porque no necesariamente el hecho de que una empresa tenga un producto sí, o el fin de su quehacer tenga que ser con un bien, ¿sí? Quiere decir que yo no pueda llegar a aplicar este tipo de estrategias. Y entonces, pues en ese sentido, yo quiero comenzar y voy a compartir en este momento mi presentación. Eh, con lo siguiente. Bueno, hay un video que ahora tengo el temor de que no nos sirva, pero voy a tratar de ensayar con ustedes a ver si se puede. Entonces me dicen, por favor, porque es que desafortunadamente tengo un problema con el audio del computador, entonces estoy con el audio del teléfono y con en la presentación en el computador. Entonces me dicen si alcanzan a escuchar la presentación, el audio de este video. Bueno, creo que no se escucha, ¿cierto? No, no se escucha el audio. Bueno, vamos a omitirlo. Yo de todas formas les voy a mandar el enlace para que ustedes lo tengan presente. Pero, pues, básicamente lo que nosotros podemos evidenciar es que en este momento estamos atravesando una crisis en la que probablemente los efectos no sean tan latentes, pero que probablemente a nivel generacional los estemos notando. Bueno, yo pertenezco a la generación X de los Senials, o sea, los que nacimos en más o menos de 1965 a 1980. Luego sigue la generación de los millennials y posteriormente viene la generación de los centennials y la generación de los alfa, que en este momento son estos pequeños que han nacido en los últimos más o menos 10 años. Y generaciones como la mía, probablemente hemos notado unos cambios sustanciales en temas climáticos. Eh, uno de los sucesos que en el corto plazo o hace pocos años pudimos evidenciar tuvo que ver con la ocurrencia del huracán Iota. El huracán Iota, pues, es un fenómeno natural. Los huracanes suceden de manera natural. Existen unas temporadas en el año en la cual se evidencian este tipo de fenómenos naturales y yo creo que pues de alguna u otra forma lo que tiene que ver con tormentas tropicales, ustedes desde Barranquilla y desde la costa Caribe las asimilan y las viven.
¿cierto? Lo que pasó en el año 2020, recordemos que el año 2020 fue un año crítico en el sentido de haber sido el año de la pandemia, ¿sí? Pero en octubre del 2020 también ocurrió el huracán y el huracán se llevó con la ocurrencia de este huracán, pues una isla, particularmente Providencia, sufrió unos impactos grandísimos en su infraestructura y fue que hubo muchísimos destrozos, o sea, casi que la totalidad de la isla tuvo destrozos. Una isla que, en la cual su principal actividad económica es el turismo, ¿sí? Se vio avasallada primero por la pandemia, luego por la ocurrencia del huracán y pues el tema es de qué manera el cambio climático tiene que ver con todo esto. ¿Y yo por qué empiezo con el cambio climático? Porque empezar a hablar del cambio climático me da a mí un argumento bastante contundente con respecto a lo necesaria que es la economía circular. Entonces, retomando el tema del cambio climático, pues lo que ocurrió en esa ocasión en la isla fue que se destruyó y la isla no estaba adaptada para poder asumir estos impactos tan grandes a raíz del huracán Iota, ¿sí? El huracán es un fenómeno natural. Las tragedias y los desastres no son naturales, pero el cambio climático ha hecho que sus impactos sean muchísimo más evidentes en unas zonas del planeta más que en otras. De hecho, una de las zonas que está catalogada como de las más vulnerables es Colombia, particularmente la isla de San Andrés y Providencia, las islas de San Andrés y Providencia y Bogotá. ¿Vulnerable en qué sentido? En que los efectos van a ser muchísimo más notorios en este tipo de geografías como lo son las islas y particularmente todos estos estragos que pudo haber causado un fenómeno natural como el huracán Iota tienen la raíz en lo que nosotros hemos ido formando con respecto a la preservación de ciertos ecosistemas. En el mar, particularmente, y voy a empezar a hablar de objetivos de desarrollo sostenible, de desarrollo sostenibles, el ODS número 14 tiene que ver con el cuidado de los ecosistemas marítimos y de los océanos. ¿Podría una persona como yo muy tranquilamente en este momento que vive en Bogotá decir, bueno, qué impacto puedo yo tener que estoy a miles de kilómetros de donde se encuentran ustedes, causar en en un ecosistema y en una zona como el mar? Bueno, yo siempre lo circunscribo a una canción de mi época que se llama Mi Agüita Amarilla, de los Toreros Muertos, porque con Mi Agüita Amarilla puede ser un mecanismo muy fácil y didáctico de aprender lo que es el ciclo del agua. Así que el agua que yo consumo aquí en la montaña, en la región andina, pues de alguna u otra forma, y lo que yo hago con esa gestión del agua puede tener una repercusión en el Mar Caribe, donde se encuentra ubicada una isla como Providencia, o donde se encuentra toda una región como es la región Caribe de nuestro país. Eh, las consecuencias de mis acciones pueden conllevar el daño o un impacto negativo en los ecosistemas, volviendo estos ecosistemas muy vulnerables y esto puede desencadenar en que las funciones ecológicas que tiene un ecosistema pueden empeorarse o pueden ir en detrimento y ser tan vulnerables hasta el punto de no poder cumplir con esa función ecológica que tienen y volver vulnerable la zona donde se encuentran. Entonces, probablemente toda la gestión que yo pueda estar haciendo en el recurso hídrico desde aquí de Bogotá
puede estar deteriorando el agua del océano, lo que debilita ecosistemas como los manglares, como los arrecifes coralinos, que tienen una función ecológica de proteger y de menguar la fuerza con la que el agua se acerca a la costa, ¿sí? Si los arrecifes fueran más fuertes, probablemente evitarían que toda la conmoción con respecto a los movimientos de agua producidos por un huracán fueran muchísimo más débiles al llegar a la costa, ¿sí? Pero todo este tema de la gestión que yo, Vivian García, estoy haciendo desde la región andina aquí en Bogotá, pues hace muy susceptible de dañar este tipo de ecosistemas que son tan importantes para las personas que viven en Providencia, que viven en Barranquilla o que viven en cualquier lugar de la costa Caribe. Entonces, ese es el llamado que se hace a la necesidad de tomar acciones frente al cambio climático. ¿Me están escuchando bien? Hay otros clientes que realmente no saben. Sí, sí te escuchamos. Bueno, perfecto. Y entonces tenemos que hablar primero de cambio climático. El cambio climático sucede porque desde la primera revolución industrial que tuvo la humanidad, se han incrementado una serie de gases que en la dinámica del planeta han existido desde que existe el planeta. Pero la cantidad o el crecimiento de las actividades industriales ha hecho que este tipo de gases que existen empiecen a crecer de una manera tal que están desbordando la capacidad del planeta de asimilarlo de manera natural, de manera que se producen diariamente y cada momento tantos gases de efecto invernadero o tantos gases que estos gases lo que hacen es convertir o quedar en el planeta, quedar en la atmósfera, de manera que su asimilación es tan lenta, que empiezan a formar una capa en la atmósfera y esa capa va a impedir que los rayos solares que por naturaleza llegan, traspasan la atmósfera y llegan a la superficie terrestre, nuevamente vuelvan a salir produciendo que se quede ese calor de esas radiaciones encerrados, por decirlo de alguna forma, en la atmósfera y provocando un aumento de la temperatura del planeta. Estas actividades generalmente son las actividades en las cuales se utilizan combustibles fósiles que son los que se derivan del petróleo, el gas y el carbón, y también producida por la deforestación. Así que estas emisiones van a impactar ese balance que tiene la Tierra, produciendo una serie de efectos adversos que tienen que ver probablemente con que el huracán Iota, que sucedió en el año 2020, lleguen y con la fuerza que tiene el huracán por su naturaleza, puedan impactar de una manera tal a una isla como Providencia, ocasionando los consecuencias y los desastres de la infraestructura que ocurrieron en esa época. Bueno, voy a tratar de pasar aquí. Aquí en esta gráfica podemos ver algo con respecto a lo que yo les explicaba hace unos minutos, que tiene que ver cómo la temperatura del planeta ha cambiado. Y vamos a hablar con respecto al aumento de la temperatura. Cuando hablamos del aumento de la temperatura, yo siempre pongo lo correlaciono con la temperatura del cuerpo humano. ¿Qué pasa? Bueno, primero, alguien que me diga, por favor, de cuánto es la temperatura del cuerpo humano. 36. 36, 36.5, ¿cierto? ¿Qué pasa?
Sí, ¿qué pasa si aumenta 1.5 grados la temperatura? Hay Nos febrícula enfermamos. o fiebre. Exactamente, entonces ya hay unas señales en el cuerpo que me indican que algo no está funcionando bien. Así que en esta gráfica de la izquierda, y me perdonan por favor porque está en inglés, nosotros vemos aquí en el eje horizontal de las X, vemos los años de existencia del planeta, desde el año 1 hasta el año 2020, ¿sí? Y en el eje de las Y o el eje vertical vemos el aumento de la temperatura que se ha registrado. Vemos entonces que del año 1 del planeta a 1850, cuando empezó la primera revolución industrial, el aumento de la temperatura no fue muy grande, fue de menos de 0.5 grados centígrados. Y a partir de el año 1850 al año 2020, la temperatura aumentó a casi 1.5 grados centígrados, ¿sí? Y aquí vamos a ver en la gráfica de la derecha este pedacito que yo creo que ustedes ven que yo estoy aquí manejando con el cursor. Este pedacito que yo estoy aquí señalando lo vamos a ver de manera más amplia en la gráfica de la derecha y vamos a ver cómo de 1850 al año 2020 y particularmente en la segunda década en la segunda mitad del siglo XX, el aumento de la temperatura llegó hasta 1.5. Y pues vamos a ver que remontémonos un poquitico en la historia de la economía. En esa época, vamos a ver que a principios del siglo XX, ¿sí? Se habían reunido los fabricantes y los comercializadores de bombillas, porque es que toda la revolución industrial empieza primero por los temas de moda, ¿sí? Porque, o lo que tiene que ver con el sector de moda, porque la máquina que dio origen a la revolución industrial fue una máquina para poder industrializar la fabricación de telas que se necesitaban en Europa. Pero resulta que a partir del a principios del siglo XX, la culpa fue de la bombilla. ¿En qué sentido? En que la bombilla había sido diseñada para trabajar más de 2000 horas, pero los fabricantes se dieron cuenta que definitivamente el hecho de que durara tanto, que estuviera diseñada para durar tanto, pues los afectaba comercialmente porque la gente no iba a comprar tantas bombillas. Así que decidieron en el gremio de las bombillas disminuir en el diseño la vida útil de dichos elementos de manera que la gente pudiera comprar cada vez más, o sea, que la producción se aumentaba. Y de la misma forma, remontémonos al año 1930 más o menos, se creó el nylon para hacer medias y se crearon las medias para las mujeres que en ese momento, particularmente en Estados Unidos, estaban encargadas de estar al frente de las fábricas, de todas las operaciones, de la fuerza laboral era o correspondía a las mujeres y salieron a la venta las medias de nylon, pero eran tan resistentes que definitivamente pues no necesitaban comprar por muchísimo tiempo las medias porque eran demasiado buenas, ¿sí? Y su vida útil era muy prolongada. Así que se decidió paulatinamente ir disminuyendo la calidad del material de las medias al punto que era necesario que las mujeres estuvieran adquiriendo medias veladas más continuamente. Luego, más o menos en la década de los 50, empieza a promoverse un estilo de vida de confort en Estados Unidos, en el cual era necesario comprar cosas, mantenerse a la vanguardia, no tener el vehículo de hace varios años, sino estar al tanto del último modelo, así como en los carros, en otra serie de elementos de la vida diaria. Y
lo que, lo que produjo esto fue que la industria fuera volviéndose muchísimo más rápida para poder producir cosas que probablemente ni siquiera necesitáramos, ¿sí? Pero entonces esta producción lo que hizo fue acelerar en esa segunda mitad del siglo XX la emisión de gases de efecto invernadero hasta el punto en el cual las investigaciones y los estudios han establecido que ese aumento de la temperatura es demasiado grave para la existencia del planeta, que es necesario controlarlo. Entonces, en el año 2015, el Acuerdo de París, que fue un acuerdo establecido por Naciones Unidas para temas del clima y de ver de qué manera se podía manejar o gestionar muchísimo mejor este tema de la industrialización, estableció que definitivamente era necesario conservar el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados centígrados, pero resulta que hace alrededor de unos 3 años o 4 años se evidenció que mantenerla por debajo de los 2 grados centígrados ya no era la meta que se tenía que lograr, porque se estaba evidenciando que definitivamente los fenómenos estaban, o los impactos negativos del clima estaban ocurriendo de una manera tal, el aumento de la temperatura en los polos, que llegara a haber una temperatura de 20 grados centígrados en el polo norte, pues es una cosa que de pronto desborda nuestra mente, ¿cierto? Pero tan grave se han llegado a presentar esas situaciones que dicen, no, definitivamente el control lo tenemos que hacer para que el aumento no sea más de 1.5 grados, porque un aumento mayor implica que todas las dinámicas del planeta van a cambiar y que definitivamente lo que nosotros conocemos del planeta y los diferentes límites planetarios que tiene el planeta, pues van a llegar a un punto de no retorno, así que probablemente estén en juego la supervivencia o la existencia de especies, de elementos, de recursos, de una serie de cosas de las cuales o que hacen parte en este momento del planeta y que probablemente ya no vayan a existir en unos años. La situación que establece también el Acuerdo de París es que en el año 2050 la economía del planeta debe estar descarbonizada. Entonces, el tema trasciende mucho más el tema político en el sentido de quizás capricho de alguien. No, o sea, el Acuerdo de París al cual Colombia se acogió y se comprometió con una serie de metas en el corto y en el mediano y en el largo plazo, visto a 2050, establece que es necesario que la economía se descarbonice a 2050. Y por eso, pues es necesario realizar una serie de acciones para que esto se haga realidad. Bueno, cuando hablamos de gases de efecto invernadero, y bueno, esta es la gráfica que de alguna manera explica lo que yo les comentaba hace un rato de cómo la radiación del sol llega a la Tierra. Recordemos que la energía del sol es fundamental para que haya una serie de actividades y de dinámicas en el planeta, empezando por las de los mismos bosques o de las plantas, cuya parte primordial, la actividad primordial, pues tiene que ver con la energía y con la luz, ¿cierto? Que es la fotosíntesis. Entonces, al llegar los rayos de manera normal a la Tierra, a la superficie terrestre, pues tienen que, o rebotan y nuevamente salen. Pero cuando empieza a haber esa acumulación de gases de efecto invernadero por la intensificación de las actividades humanas, se forma esa capa en la atmósfera, de manera que va a impedir que esos rayos solares salgan y se concentre todo el calor en la atmósfera, entre la atmósfera y la superficie terrestre, provocando un aumento de la temperatura. Y bueno, ¿cuáles son esos gases efecto invernadero? En primer lugar tenemos el dióxido de carbono, que es el producido por todas las actividades o todos los combustibles derivados del petróleo, del carbón, el gas, el metano,
que es producido por la ganadería, la actividad agrícola, el óxido nitroso, que proviene del uso de fertilizantes químicos, los hidrofluorocarbonos, que son estos gases que se originan por la utilización de calefacción y de aire acondicionado, los perfluorocarbonos, que son gases provenientes de la producción y la utilización de los extintores, los hexafluoro de azufre, que tienen que ver con toda la actividad de generación y transmisión eléctrica, y los trifluoruro de nitrógeno, que se producen por la actividad de los circuitos electrónicos. El hecho de que nosotros en este momento estemos conectados, pues produce gases de efecto invernadero. Igual, el hecho de respirar produce gases de efecto invernadero. El tema es que la actividad humana per se produce gases de efecto invernadero, pero el tema es la intensidad de esos gases de efecto invernadero y cómo se van aumentando progresivamente en la atmósfera. Y bueno, entonces tenemos esos 7 tipos de gases de efecto invernadero, pero así como nosotros tenemos una unidad de medida para la longitud, que es el metro, para poder establecer la cantidad de gases de efecto invernadero, se utiliza una unidad común, que es el dióxido de carbono equivalente. Porque a pesar de que el dióxido de carbono equivalente, como podemos ver en esta tabla, no tiene el mismo potencial de calentamiento que probablemente el metano o los otros, o las otras clases de gases de efecto invernadero, es el más abundante. Es el más abundante porque es el que se produce por la combustión de los combustibles fósiles. Así que se tomó como medida de unidad. Y de aquí en adelante, pues es importante saber que la cantidad de gases de efecto invernadero se van a medir en dióxido de carbono equivalente. Entonces ahí empieza a surgir una cuestión de, bueno, ¿por qué todo este cuento de gases de efecto invernadero? Porque es necesario empezar a medir esas emisiones, ¿sí? Así que desde la empresa o desde el sector en el que ustedes se encuentren, probablemente va a ser muchísimo más fundamental tener de aquí en adelante una acción, y es la medición de esos gases de efecto invernadero. Y es necesario medirlo para poder establecer qué acciones yo voy a orientar a través de un plan de acción climática que me permita disminuir en el tiempo esas emisiones de gases de efecto invernadero, y desde mi sector empezar a contribuir con esas metas que tiene el país y con esas metas que se traza el Acuerdo de París para poder descarbonizar la economía en el año 2050. Entonces, la contabilización, perdón, creo que hay un micrófono prendido. Para eso, Creo que me habían porque creo que el micrófono. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Listo. Porque creo que me habían desconectado el micrófono. De un momento yo arreglo una cosa acá con respecto. Listo. Bueno, entonces es importante que tengan presente esto de aquí en adelante. Primera, desde la perspectiva ambiental de una empresa, una de las acciones a realizar en el corto plazo
es la medición de los gases de efecto invernadero. Las organizaciones deben contabilizar esas emisiones para empezar, para poder mitigarlas. Es como cuando uno va al médico, pero uno antes de ir al médico tiene unos síntomas de náuseas, fiebre, dolor de cabeza, y sabe que está así, pero necesita ir al médico. El médico lo que hace es enviarle unos exámenes y con base en esos exámenes realiza un diagnóstico para poder realizar una formulación o un tratamiento que le ayude a determinar, pues primero qué tiene y segundo, con base en lo que tiene, ya establecer de qué manera lo va a controlar, lo va a manejar o lo va a, a disminuir, ¿cierto? Asimismo pasa con el inventario de gases de efecto invernadero. El inventario de gases de efecto invernadero me va a permitir a mí determinar cuáles son esas actividades que yo estoy realizando, que son las que más están produciendo de acuerdo con el total de emisiones de todos los procesos y a las cuales yo puedo ponerles el foco y empezar a determinar de qué manera voy a empezar a controlar para lograr esa disminución y que también los esfuerzos financieros vayan enfocados a eso. Entonces, la crítica, bueno, no crítica, pero digamos que del aprendizaje definitivamente nace la experiencia, ¿no? Y es el hecho de que probablemente en el pasado muchas empresas se enfocaron en realizar proyectos de energía solar porque financieramente eran viables, porque disminuía costos en sus operaciones, en el gasto de energía, pero el poder tener un inventario de gases de efecto invernadero me ayuda a determinar si definitivamente esa es la inversión que yo debo realizar para poder disminuir las emisiones o si debo enfocar mis esfuerzos en otra serie de actividades. Entonces, con todo este análisis que se realiza y particularmente anualmente se realiza un análisis a nivel global a través de las famosas COPs que este año se van a realizar. Perdónenme, aquí hay una pregunta en el chat. Dice que las organizaciones que emiten gases de efecto invernadero deben contabilizar las emisiones antes de poder mitigarlas. La pregunta que le hago es el cómo. ¿Nos puede dar un ejemplo de sus palabras de la contabilidad, específicamente en el balance de dónde? Inventarios, provisiones. Bueno, no tengo en este momento la gráfica, pero voy a tratar de explicarlo de manera que me puedan entender. Yo tengo unas operaciones, ¿cierto? Y yo soy la empresa. La empresa necesita energía, ¿sí? Necesita producir, vamos a circunscribirnos, ya que hemos mencionado que de alguna u otra forma yo estoy involucrada con el tema de la moda. Yo fabrico camisetas, pero para yo fabricar camisetas, yo necesito una materia prima que probablemente sea una materia virgen que yo extraigo de la naturaleza, porque probablemente lo que yo necesite sea algodón o cáñamo o lino, ¿sí? Pero es muy probable también que yo necesite realizar una serie o utilizar otro material que es súper versátil, que es el poliéster. El poliéster es un derivado del petróleo. O sea que para yo tener poliéster, alguien tuvo que hacer una extracción de petróleo y realizar un proceso para convertir ese petróleo en una fibra llamada poliéster que en algún momento va a llegar a mi empresa para yo poder confeccionar las camisetas. Pero esa tela se tuvo que haber transportado y resulta que en ese transporte, yo ese transporte ni siquiera fue a nivel nacional, sino que yo la traje de China. Yo traje esa tela de China porque los aranceles favorecen muchísimo la importación de esas telas y probablemente me sale más barato conseguir esa tela en China que conseguirla acá.
Listo. La tela tuvo que ser teñida, probablemente porque yo fabrico, confecciono camisetas, pero pues las confecciono en diferentes colores, así que utilicé una tela que fue teñida, que fue traída hasta acá, y yo realicé todo un proceso de confección con unas máquinas de coser, probablemente hasta la tinturé acá, ¿sí? Hice toda la labor de lavandería y esa camiseta luego salió a comercializarse, no necesariamente aquí en Bogotá, sino que la llevé hasta Barranquilla porque allá es donde tengo los almacenes o tengo unos distribuidores o tengo unos clientes que la comercializan para venderlas a un consumidor final, ¿sí? Que la va a utilizar. Entonces, todas esas actividades que de una manera rápida yo estoy describiendo, en el tema de inventario de gases de efecto invernadero se empiezan a clasificar en algo que se denominan alcances. Y hay 3 alcances, alcance 1, 2 y 3. Cuando yo voy a realizar un inventario de gases de efecto invernadero, yo empiezo a establecer cuáles son esas actividades que pertenecen al alcance 1, al alcance 2 y al alcance 3. En el alcance 1 están todas las actividades en las cuales yo tengo el control y que son actividades en las cuales yo tengo que utilizar combustibles, ¿sí? Entonces yo como fábrica soy dueña de una flota de camiones que me sirven para transportar las prendas de Bogotá a Barranquilla. Los camiones son de propiedad mía, ¿sí? Y yo sé anualmente cuánto combustible, con cuánto combustible las cargo anualmente porque yo lo compro, yo lo facturo, entonces la cantidad en galones, pero también sé la cantidad en dinero. Entonces, alcance 1 es la adquisición y el uso de combustibles para actividades en las cuales yo tengo el control, ¿sí? Si los camiones son míos, eso va a ser alcance 1. Pero hay otro que es el alcance 2 y es el que tiene que ver con la adquisición de servicios de energía o de vapor. En este caso, yo funciono con energía eléctrica porque yo tengo una serie de maquinaria que funciona con energía eléctrica y pues la energía eléctrica no la produzco yo, sino que la produce una empresa, la genera una empresa de manera regional que es ISA y alguien, otra empresa, la comercializa, yo se la compro a esa empresa y yo la utilizo, ¿sí? O sea que el control sobre la producción de esa energía no la tengo yo, pero como yo la uso, de alguna manera puedo hacer una maniobra para lograr controlar ese consumo de energía. Eso va a ser alcance 2. Y el alcance 3 son aquellas actividades en las cuales yo no tengo el control y es muy complejo tener el control. Y son todas esas actividades que corresponden principalmente a los proveedores míos de bienes y servicios que son necesarios para que yo pueda confeccionar las camisetas. Entonces, hay un proveedor mío que es el que está en China y es el que produce el poliéster o el algodón que yo importo y entonces esa actividad yo no la tengo bajo control porque yo no tengo barcos para transportar de China a Buenaventura y luego transportar hasta Barranquilla, o perdón, hasta Bogotá las telas, sino que yo me surto de una serie de personas o empresas a las cuales yo les voy a pagar para eso, pero yo no tengo control directo de si ellos utilizan barcos con tecnologías de última generación que me permitan reducir esas emisiones, sino eso es cuestión de ellas. Entonces, todo eso que tiene que ver con las actividades que realizan terceros, pero que de alguna manera afectan mi negocio, tiene que ver con el alcance 3. Todo esto
que yo les estoy explicando de una manera más técnica lo vamos a encontrar en una herramienta súper útil que también quiero que tengan de aquí en adelante presente, que se llama el protocolo de gases de efecto invernadero, que me va a explicar de manera detallada cuáles son esas actividades de cada uno de los alcances. Particularmente en el alcance 3 están clasificadas en 15 actividades, entre las cuales inclusive podemos contemplar lo que son viajes de negocios, o sea, los viajes que podemos estar realizando en avión para realizar negocios, el trabajo de los empleados de mi empresa cuando yo he establecido que se haga de manera virtual, o sea, el teletrabajo va a contar como un alcance 3. La producción de residuos también tiene que ver con alcance 3 y, por ejemplo, el transporte que realicen o las emisiones que emitan mis trabajadores cuando se van a desplazar desde su casa hasta mi fábrica, también van a ser catalogadas como el alcance 3. Entonces, en ese sentido, el protocolo de gases de efecto invernadero, que si ustedes me permiten un momentico, yo dejo de compartir la pantalla porque quisiera dejarles este tema del protocolo como material, o bueno, más bien se los voy a mandar más tardecito o para que lo puedan compartir, pero lo importante es que ustedes tengan presente que hay una, ay, perdónenme un segundito, que se me está agotando la batería. Que hay una herramienta que es el protocolo de gases de efecto invernadero, que es un documento que me va a servir de guía para establecer dentro de mi organización cuáles son las actividades que yo tengo que tener presentes en cada uno de los alcances y dependiendo de esa actividad, existen unos cálculos para poder establecer de qué manera las actividades me están produciendo y en qué cantidad gases de efecto invernadero. Yo no sé si están viendo en este momento mi pantalla, sí. No sé si de pronto la explicación haya sido muy confusa. Si hay preguntas, por favor, necesito que me las digan. Sí, Vivian, aquí en el chat hay unas preguntas. Juan Lacutir pregunta, ¿cómo combatir el greenwashing? Bueno, perfecto. Una de las maneras como para combatir el greenwashing es precisamente realizar esta serie de acciones como, en primer lugar, medir o tener su inventario de gases de efecto invernadero. Porque cuando yo cuando yo empiezo a tener indicadores e información precisa de qué es lo que estoy produciendo y la manera en la cual yo voy a realizar el control y de este tipo de impactos y voy a hacer la disminución de estos impactos y lo comunico y la gente cuando me pregunta, puede verificarlo porque yo tengo todos los argumentos para poder, digamos, sostener o argumentar que efectivamente lo estoy haciendo, estoy combatiendo el greenwashing, ¿sí? Estas etiquetas o estas frases de soy ambientalmente responsable, soy ecoamigable, soy respetuoso con el ambiente, soy amigable con el clima, etcétera, pues se convierten en unas frases que no tienen validez porque de aquí en adelante, y particularmente en la Unión Europea, van a prohibir la utilización de todos estos conceptos porque verdaderamente significan greenwashing. Y la forma en la cual yo voy a poder como empresa decir o argumentar que yo no estoy haciendo greenwashing es comunicando que yo tengo un inventario de gases de efecto invernadero, particularmente viéndolo desde la perspectiva de cambio climático y que estoy haciendo un seguimiento de estas actividades o de estas emisiones anualmente y que estoy llevando el control en la forma en la cual estoy disminuyendo año a año estas emisiones hasta llegar a unas metas o unos objetivos que me he trazado en el corto y en el mediano y en el largo plazo, hablando de largo plazo de aquí al 2050.
¿Es clara la respuesta? Bueno, aquí Sheila me dice que al final respondamos las preguntas. Perfecto. Bueno, entonces, todo este tema finalmente tiene que ver con la manera en la cual yo como empresa empiezo a realizar ese control de gases de efecto invernadero y definitivamente, pues una de las conclusiones a las que se llegó en una de esas COPs hace alrededor de 3 años y particularmente fue una invitación de la ministra de Países Bajos en temas ambientales, es que es necesario vincular el cambio climático con la economía circular, porque así no estamos, si no los vinculamos, no estamos reconociendo que la mitad del problema se puede, ni la mitad de la solución que podemos tener a la mano. Permítanme un segundo, yo voy a darle a esto modo presentación, listo. Y entonces, de esto pues empiezan a surgir una serie de reflexiones y de datos que nos llevan a la conclusión que definitivamente establecer estrategias de economía circular es clave en los procesos que nosotros vayamos a realizar para poder reducir estos gases de efecto invernadero. Porque, de acuerdo con la Fundación Ellen MacArthur, que es la fundación o una de las fundaciones más respetables a nivel global en temas de economía circular, se tiene evidencia de que lo que tiene que ver con aplicar o tener proyectos de energía renovable y aplicar medidas que nos lleven a la eficiencia energética disminuyen solamente el 55% de los gases de efecto invernadero a nivel global, pero que el otro 45% de gases de efecto invernadero que hay vienen a raíz de todo lo que nosotros estamos usando y de la forma en la cual lo producimos, por lo cual es necesario empezar a mirar esos procesos de una forma diferente a la convencional para que se logre esa reducción. Y en ese sentido, el tema es que nosotros venimos realizando las cosas a través de lo que se denomina la economía lineal. Y es que yo extraigo materiales, extraigo recursos de la tierra, los transformo a través de energía, con el uso del agua, los produzco, los fabrico, los llevo a un sitio donde probablemente se distribuyan y lleguen directamente a un cliente. Ese cliente los utiliza y después de utilizarlos, los desecha. Eso es la economía lineal. La economía circular lo que pretende es que nunca nada se convierte en residuo. Entonces, la economía circular se puede traducir con la frase de nada de residuo, todo es nutriente, porque basándonos en el concepto totalmente puro de la economía circular, las cosas tienen que estar diseñadas para estar circulando infinitamente, ¿sí? Y que jamás, y que en los ciclos en los que esté, no se produzca ningún escape de esos materiales, de manera que no haya pérdidas o que produzcan los gases de efecto invernadero. Bueno, entonces, este tema de la economía circular tiene que ver muy de cerca con los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente con el ODS 12, que tiene que ver con garantizar modalidades de consumo y producciones sostenibles. En ese sentido, bueno, les invito también a revisar, si son bastante curiosos y por supuesto si tienen tiempo, un documental que está en YouTube que se llama Obsolescencia Programada, que cuenta en detalle toda esta historia de la bombilla que yo les comentaba, pero también de toda la historia de las medias de nylon y todo se configura, además que el documental es muy chévere porque se configura en la narrativa, en el problema que nace de una persona en Barcelona que quiere realizar una impresión de un documento
y de un momento a otro la impresora deja de funcionar. Entonces, la historia empieza a narrar cómo, con base en todos estos sucesos que les he explicado de la bombilla, de las medias, se hace un recorrido por todas las actividades se han realizado en la humanidad desde la primera revolución industrial y cómo la persona lo que empieza a indagar es de qué manera puede hacer que su impresora funcione y se encuentra con que lo que siempre pasa cuando uno va a un lugar a que le reparen algo y la frase más común es, no, pues es que le sale más barato comprar uno nuevo. Entonces el tema ¿cuál es? ¿Sí? Que él empieza a indagar hasta que encuentra la solución y la solución la encuentra en el diseño de la impresora, ¿sí? Que es, como les digo, la base de la economía circular. Entonces, los invito a que indaguen en Internet y encuentren este documental más o menos de 1 hora que se llama Comprar, Tirar, Comprar y se llama Obsolescencia Programada, es de Televisión Española, es gratuito y nos da una idea acerca de cómo ODS 12, consumo responsable, tiene que suceder y cómo la economía circular nos ayuda o contribuye notoriamente con respecto al consumo responsable y a la forma de producir las cosas. Entonces, la circularidad pensada desde lo más ortodoxo, ¿sí? Desde lo más puro, es repensar los productos y los servicios para que todo sea renovable, reutilizable, reparable o actualizable, ¿sí? Y es el reto que de aquí en adelante van a tener los negocios. Adicionalmente, ¿por qué? Pues porque definitivamente hay un mandato a nivel global de descarbonizar la economía, así que las empresas tienen que hacer una transición con base en la forma de reducir esas emisiones y cómo están realizando sus procesos a nivel operativo. Para que ustedes también tengan súper claro el concepto de economía circular, la Fundación Ellen MacArthur diseñó este diagrama que ustedes están viendo en pantalla, que se denomina el diagrama de la mariposa. El diagrama de la mariposa tiene dos alitas, ¿cierto? Como ustedes están viendo. En la parte izquierda van a ver el ala que corresponde al ciclo biológico de la economía circular y en el ala derecha la que corresponde al ciclo técnico. Porque digamos que la primera cosa que nosotros queremos, o el mensaje que yo quiero llevar, uno de los mensajes que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy es que la economía circular no es reciclaje, ¿sí? La economía circular trasciende el reciclaje y de hecho el reciclaje se va a convertir en la última opción, o sea, cuando ya no hay absolutamente nada más que hacer, ya se tiene que recurrir al reciclaje, pero de lo contrario no. Entonces, este diagrama de la mariposa nos sirve para ilustrar de qué manera llegan los diferentes elementos a una fábrica, se realiza una producción de esos bienes, se realiza la provisión y particularmente si nos enfocamos en el ciclo biológico, o sea, en el que está a la izquierda, llega al consumidor ese elemento, pero como está hecho con materiales biológicos, va a tener una transformación a través de la naturaleza de manera fácil. Vamos a poner el ejemplo con una naranja. ¿Para qué sirve? O sea, ¿cuál es la parte que generalmente podría ser útil para nosotros de una naranja? Bueno, pueden hablar a través del micrófono, si quieren pueden escribir en el chat perfecto.
Entonces aquí nos están diciendo el zumo, la fruta y semillas, todo lo de naranja es útil, la pulpa, dice, depende cómo lo veamos. Bueno, entonces en una naranja, generalmente lo que nosotros utilizamos exactamente es la pulpa, ¿cierto? La pulpa para comérnosla tal cual o si no para hacer jugo. Pero resulta que, por ejemplo, la cáscara también es útil y hay una actividad que se denomina la extracción bioquímica y bueno, yo creo que todos en la vida hemos tenido la experiencia de que estamos pelando una mandarina o una naranja y nos salpica un acidito en el ojo. Ese acidito que es como una especie de aceite es fundamental para la industria cosmética. Entonces, es una manera de empezar a ver la naranja con otra perspectiva, ¿cierto? Entonces, se puede, de la cáscara de la naranja, que es un elemento natural, se puede hacer una extracción bioquímica, pero también de elementos naturales se puede realizar una serie de actividades anaeróbicas. El término anaeróbico quiere decir en ausencia de oxígeno, y cuando hay un material que y está en una, por ejemplo, en una cápsula encerrada, no va a haber oxígeno que esté circulando allí y esa ausencia de oxígeno va a hacer que esa materia se descomponga y que cuando se descompone esa materia probablemente va a descomponerse una parte en líquido, pero otra parte va a convertirse en gas, ¿cierto? Otra parte, otro material u otro uso de los materiales biológicos. Eh, la cáscara, partes de la cáscara también podrían llegar nuevamente a botarse en el suelo, en la tierra, ¿cierto? Y se van reincorporando nuevamente. Las semillas o las pepas también se pueden reincorporar a la tierra y germinar para convertirse en un árbol de naranjas nuevamente y volver a producir esas naranjas. Entonces, de alguna u otra forma, todos los elementos que componen una naranja pueden tener una utilidad y vuelven a incorporarse a la tierra. ¿Listo? La economía circular, como la define William McDonald en su libro Cradle to Cradle, dice, la asemeja a un árbol de cerezo. Entonces dice, el árbol, bueno, están las semillas germinan, luego se convierten en un tallo, en un tronco muchísimo más potente, grueso, empiezan a salirle las ramas, en las ramas empiezan a salir flores, y de esas flores van a salir frutos, los frutos van a madurar y van a volver a caer al suelo y se descomponen y se vuelven a convertir en nutrientes. Nada de residuo, todo es nutriente. O sea que la naranja, con este ejemplo, nos da una claridad de lo que puede ser el ciclo biológico. O sea, el ciclo biológico contempla aquellos materiales de los que podemos hacer uso en los procesos y que vuelven a incorporarse fácilmente a la tierra en un ciclo infinito. A mano izquierda tenemos el ciclo técnico. Entonces, el ciclo técnico ya son todos estos componentes duros que no tienen las mismas características de la, de la naranja, ¿cierto? Así que cuando nosotros tenemos un elemento o un producto del ciclo técnico, nosotros vamos a poder realizar una serie de actividades para que esos materiales se conserven en unos ciclos. Entonces, el primer ciclo tiene que ver, y estas flechitas se encuentran de esta manera porque entre más cerrada sea la flecha, quiere decir que más está conservando su vida útil o para lo que fue diseñado un elemento o un bien. Entonces, en ese sentido, está el objeto en manos del usuario y para poder conservar más la vida útil, yo le puedo hacer actividades de mantenimiento. Por ejemplo, un teléfono, ¿sí? Un teléfono yo puedo realizar algún mantenimiento, alguna actualización para que me siga funcionando. Luego, cuando ya definitivamente yo no lo quiera seguir utilizando, puedo
realizar otras acciones que es, yo lo vendo como un objeto de segunda mano, un usado, lo vendo a un menor precio, pero sigue sirviendo como teléfono. ¿Listo? Cuando ya definitivamente esa actividad no es viable, lo que yo puedo hacer es devolverlo a la fábrica para que todos esos elementos del teléfono vuelvan a ser incorporados en el ciclo de producción y conformar otros materiales que me sirvan para hacer otro teléfono. Y como último, vemos que está el reciclaje, ¿cierto? Y el reciclaje se convierte en la última actividad a la cual yo puedo optar hablando desde la economía circular, porque cuando yo estoy hablando de reciclaje, yo estoy transformando los materiales de tal manera que las características físicas y químicas con las cuales fue diseñado se van a perder. Bueno, entonces aquí ustedes las pueden ver en desorden. De hecho, me gustaría que participaran y me dijeran de qué manera ustedes las organizarían, estas actividades, pero al final yo sé que a uno le hablan de las 7 Rs, de las 9 Rs, de las 20 Rs. La economía circular puede reducirse o resumirse en estas actividades. Y yo pongo esta gráfica o esta foto de un iceberg al lado porque el iceberg está compuesto de una parte que es visible a las personas y otra que está sumergida. Así que las partes sumergidas son las partes que conforman la base de ese iceberg de la economía circular y que esa parte sumergida corresponde en principio al diseño inteligente. Entonces, el ejercicio que quiero que hagan en este momento es, después del diseño inteligente, ¿cuáles son esas actividades que ustedes consideran que deben ir en el orden partiendo de la base del diseño inteligente hacia la última que se debería hacer? Entonces, la hora 10 dice el diseño, perfecto. Luego, la remanufactura, pero recordemos que la remanufactura es que nuevamente los elementos vuelvan a la fábrica para conformar otro tipo de, otro nuevo producto. Entonces, creo que no sería el lugar de la remanufactura. Mantenimiento, perfecto, sería la segunda, porque con el mantenimiento yo todavía tengo ese elemento o ese bien y lo que yo estoy haciendo es tratar de realizarle un mantenimiento quizás preventivo, evitando que se me dañe, evitando que deje de funcionar y estoy conservando su vida útil. Gracias. ¿Cuál sería la siguiente? Entonces tenemos diseño, mantenimiento, reparación, perfecto, porque, bueno, exacto, Katy, reutilizar. Quizás ya no esté en mi poder, pero lo mantengo, le hago las actividades de mantenimiento que hacen que conserve todavía su vida útil y se lo doy a alguien más para que lo siga utilizando con el mismo objeto con el que fue diseñado, ¿cierto? Pero llegará un momento quizás en el cual tenga algún daño, por lo cual tendré la necesidad de repararlo, ¿cierto? Para que siga funcionando. Y luego, al final sí, sería, bueno, después de la reutilización y de la reparación, ¿qué cree que vendría? Bueno, por aquí hice reciclaje y manufactura. Exactamente, Daniela, la remanufactura, claro, porque yo nuevamente estoy tomando ese bien y ya está deteriorado, pero lo vuelvo a incorporar dentro del ciclo para volver a ser el mismo bien, ¿cierto? Y finalmente es el reciclaje, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, digamos que el primer mensaje es: dejemos de hablar de reciclaje como si fuera
lo fundamental en la economía circular. Y es que también lo que yo quiero hacerles caer en la cuenta del día de hoy es que probablemente ustedes estén realizando actividades de economía circular cuando si su quehacer tiene que ver con una operación en la cual se utilicen máquinas, están haciendo el tema de mantenimiento de todos estos aparatos. Aquí me preguntan si se puede correlacionar con la responsabilidad extendida del productor. Por supuesto, porque es que en la economía circular entonces empieza a surgir una actividad súper importante que es la logística. ¿Sí? Todas las actividades de logística, de transporte, embalaje, empaque, etcétera, pues tienen que ver muchísimo. Cuando yo estoy haciendo economía circular, por ejemplo, en actividades de reparación, de alguna forma, estoy haciendo una responsabilidad extendida del productor porque yo le voy a permitir, o sea, si yo como productor estoy abriendo una línea de negocio en la cual le brindo la opción al cliente de poder reparar, ¿sí? De alguna forma estoy asumiendo esa responsabilidad. O cuando a través de la remanufactura yo estoy haciendo que los materiales nuevamente vuelvan a mis procesos, estoy hablando de responsabilidad extendida del productor. Y nuevamente, volviendo al tema de la camiseta, volviendo al tema de la moda, en este momento la economía circular está poniendo un énfasis muy claro en esa responsabilidad extendida del productor. Tanto así que Europa ya está sacando normativas, que Nueva York la semana pasada, hace 2 semanas, ya sacó un acto hablando acerca de la responsabilidad extendida del productor en el tema textil, en el tema de telas. Y hay otra ciudad que no recuerdo cuál es, pero ya, perdón, otro estado que prohibió la producción o la producción de residuos en el sector textil y de prendas, ¿sí? O sea que definitivamente el tema de responsabilidad extendida de aquí en adelante va a cobrar una total relevancia y también hay que ser mirado con muchísimo cuidado. Bueno, entonces, hay unas consideraciones muy claras para tener en la economía circular. Y como estamos partiendo de que la base tiene que ser el diseño, pues nosotros tenemos que tener claridad de una información muy relevante que tiene que ver con propiedades físicas de los materiales. El color, temas mecánicos, temas de resistencias, de temperaturas, etcétera, que tienen que ver con las propiedades físicas, debemos conocerlas. Las propiedades químicas, por supuesto, y esto funciona muchísimo en el tema de cómo están diseñadas las sustancias y cómo empiezan también a surgir nuevas actividades y nuevas alternativas como la química verde, de qué manera yo empiezo a diseñar químicamente los materiales para que sean biofílicos, o sea, sean amigables con el agua, que no la contaminen, sino que al disolverse quizás un tinte, el tinte esté diseñado de tal manera que descomponerlo o que llegue al agua no vaya a causar un impacto negativo, sino que la composición química determine que su contacto con el agua no va a ser contaminante. Las propiedades biológicas, por supuesto, estamos hablando también de composición de las fibras o de cómo diferentes materiales naturales empiezan a cobrar muchísima relevancia en la elaboración de muchos productos. El tema de la salud es básico porque adicionalmente en su libro William McDonald dice que la economía circular es un generador de prosperidad, y no hablando solamente de la prosperidad económica, sino de la prosperidad en la posibilidad de tener un disfrute de recursos naturales, de mayor cantidad de recursos naturales, de un aire puro, de cómo las cosas están hechas para que no atenten contra la salud de las personas que las están usando, pero también
de las personas que hacen parte de los procesos en los cuales se fabrican las cosas, ¿sí? Que un trabajador no vaya a morir porque está trabajando en unos procesos en los cuales se están utilizando una serie de materiales que son tóxicos y que están atentando contra su bienestar. La identificación única. Entonces, aquí el tema de la tecnología también empieza a tener un protagonismo bastante grande, y lo interesante de todo esto es que al final uno se da cuenta que una serie de invenciones que ha tenido la humanidad han revolucionado tanto que la aplicabilidad de algo que uno consideraba que era exclusivamente para cierto segmento de la población se empieza a democratizar y se empiezan a ver la cantidad de usos y de beneficios que tienen. Por ejemplo, cuando se inventaron los aviones, ¿sí? El acceso a los aviones era solamente para un segmento de la población, pero hoy en día puede uno fácilmente comprarse un tiquete de avión que me lleve de Bogotá a Barranquilla, y puede ser muchísimo más barato que estar 24 horas en un bus, ¿cierto? Entonces, eso pasa con avances tecnológicos como el blockchain, que tuvieron su origen en las criptomonedas. Pero el blockchain es un sistema que ha sido diseñado para establecer una serie de seguridades frente al manejo de la información, de manera que el blockchain puede ser aplicado en la economía circular para llevar la trazabilidad de los materiales y determinar su origen y determinar una serie de características que me van a ayudar a definir de qué manera puedo llegar a utilizarlo, el uso y la operación de las cosas, y eso lo vemos tan evidente en las etiquetas de las recomendaciones de uso y de lavado de las prendas, que generalmente nosotros no leemos, o no leemos las instrucciones para poder operar un carro o poder operar otro tipo de artículos, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta, nos detenemos en las recomendaciones de uso, volviendo al tema de la prenda, nos vamos a dar cuenta que pueden tener recomendaciones frente a la forma en la cual tiene que ser lavado, dice, lavar por separado, o lavar con agua fría, secar al aire libre, etcétera, que me van a ayudar a conservar por muchísimo más tiempo esa prenda. El transporte y la logística también juegan un papel muy importante, porque entre más localizado sea una producción, vamos a tener menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, no es lo mismo utilizar un poliéster o un algodón que es importado de China que utilizar un poliéster o un algodón que fue hecho en Colombia, porque las emisiones del transporte en barco de ese textil hacia Bogotá o hacia Colombia van a ser mayores que el transporte o las emisiones que se produjeron al transportar desde El Espinal o desde Corozal hacia Bogotá o hacia Medellín ese algodón. Y por supuesto, otro tema súper importante que es el desensamble. ¿De qué manera yo puedo diseñar un bien para que solamente sea fácil cambiar una pieza y que siga funcionando? Richard dice, los beneficios que trae la economía circular son mayores a sus costos. Por ejemplo, el caso más popular con el reciclaje, donde si bien hay unos beneficios, hay costos ambientales como el transporte y el almacenamiento de esos elementos. Por supuesto que puede ser muchísimo mayores los beneficios, y lo estamos contabilizando solamente en temas de emisiones de gases de efecto invernadero, y es de la necesidad de descarbonizar la economía el año 2050. Pero es que este tema de descarbonizar la economía de 2050 tiene una trascendencia que nosotros todavía
probablemente no hemos magnificado. Y es el hecho de que para descarbonizar la economía es necesario empezar a cambiar los procesos, ¿sí? Hemos visto que una de las formas más fáciles puede ser inclusive la economía circular, porque el hecho de yo poder realizar a través de o concluir a través de de mi inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que definitivamente yo en el alcance 2, que es en el de el consumo de energía, definitivamente tengo una serie, un gran porcentaje de gases de efecto invernadero que produzco. Entonces tengo que empezar a mirar de qué manera yo puedo reducir eso y hacer una evaluación de si la forma es realizando unos programas de eficiencia energética, y esos programas de eficiencia energética probablemente estén determinados en que no tengo que hacer la inversión en un proyecto de energía solar, sino que por el contrario, lo que yo tengo es que establecer un programa o de mantenimiento mensual de mis aparatos, ¿sí? O que probablemente tengo que empezar a determinar de qué manera yo cambio una serie de aparatos que pueden estar obsoletos ya en tecnología y cambiarlos por unos aparatos que tengan una eficiencia energética alta y que nos los brinda el mercado. Entonces, estos costos nos pueden llevar a concluir que definitivamente son muchísimo menores que el hecho de estar utilizando una maquinaria que me está produciendo fugas de energía eléctrica, ¿sí? Pero también hay un tema muy importante, y es que a partir de la descarbonización de la economía para 2050, surge algo que se denomina la transición justa, que para mí sería la nueva sostenibilidad. ¿En qué sentido? La transición justa, en ese sentido amplio del concepto, va más allá de la transición energética justa, que es lo que probablemente nosotros estemos conociendo. La transición justa es de qué manera no dejamos a nadie atrás para que las empresas puedan irse adaptando a través de una serie de cambios o modificaciones o innovaciones tecnológicas para que no desaparezcan, y que adicionalmente eso también ayude a que sus empleados creen unas nuevas habilidades que empiecen a acomodarse a esas necesidades de la descarbonización. Así que importante que desde las diferentes áreas de la empresa se empiecen a crear una serie de habilidades como de economía circular y otro tipo que promuevan que estos empleados que en este momento están realizando unos procesos que son convencionales puedan obtener los conocimientos y el saber hacer para que puedan ser parte de esa fuerza de trabajo que necesita esa descarbonización. Porque de lo contrario estaríamos afrontando una vulneración de derechos laborales, derechos humanos, de impactos ambientales, porque este tema del cambio climático es tan complejo que probablemente de buena voluntad yo pueda estar haciendo unas actividades muy claras dentro de mis operaciones, pero no sé de qué manera puede estar afectando el ambiente o puede estar afectando algunas poblaciones, las comunidades que se encuentran en mi área de influencia, etcétera. De hecho, en la semana antepasada se lanzó la guía de debida diligencia de derechos humanos en cambio climático, porque alguna actividad que pueda estar haciendo una empresa puede estar vulnerando los derechos humanos de ciertas personas o de ciertos grupos de la comunidad. Entonces, el hecho de empezar a tener claros cuáles son esos impactos y cómo minimizarlos nos ayuda a avanzar esa transición justa y ayuda a que todas estas empresas que hacen parte de la economía y que mueven la economía, y estoy hablando de las pymes, puedan hacer parte
de esa nueva economía que nos espera a partir del año 2050. O sea que implementar la economía circular, para redondear la respuesta que le puedo dar a Andrés Javier, definitivamente sí va a disminuir costos en la medida en la que tengamos claras cuáles son todas esas ventajas que nos puede traer desde los procesos, desde la disminución de contaminantes en mis procesos, pero también de la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos en la fuerza laboral, y de cómo, al dejar de extraer materia prima virgen de la naturaleza, estamos evitando más impactos ambientales. Bueno, entonces, el poder de la circularidad se puede resumir en: entre más cerrado sea el ciclo, más circular va a ser, o más pura va a ser esa circularidad de los materiales. Puede también haber el poder de circular más tiempo con el reuso, pero también el poder del uso en cascada, y es el hecho de que cuando una camiseta ya definitivamente la fibra está tan deteriorada que esa fibra de algodón la puedo utilizar para hacer traperos, por ejemplo. O el poder del círculo puro, es de qué manera definitivamente el diseño me implica que siempre los elementos van a estar circulando infinitamente. Un ejemplo a nivel industrial de economía circular es lo que ocurre en el tratamiento de aguas residuales. Si yo tengo un tratamiento de aguas residuales, voy a tener una serie de productos o subproductos que me van a servir para aplicar la economía circular. Porque el agua tratada, no necesariamente yo tengo que verterla nuevamente a un cuerpo hídrico, sino que esa agua tratada que tiene cierta calidad, ciertos parámetros de calidad, me pueden servir en el sector energético, para hacer agua de refrigeración, para ser utilizada en minería, en procesos industriales como el textil o el papelero, agua para riego de parques, en agricultura como uso recreativo, o de recarga de acuíferos. Los lodos que hacen parte del tratamiento de las aguas residuales se pueden tratar de manera que, a través de una digestión anaeróbica, recordemos que es una descomposición de la materia en ausencia de oxígeno, me producen biogás, y ese biogás puede servir como energía para, eh, para que funcionen ciertos equipos, y también de esto se pueden sacar proyectos que se puedan inscribir como unos proyectos que promuevan los famosos bonos o créditos de carbono, ¿cierto? Que se pueden comprar por países o industrias que están localizadas en cierto tipo de países que son emisores. Los biosólidos, que son una serie de componentes que salen de esta digestión anaeróbica y que tienen un contenido de nutrientes bastante altos, que se utilizan en la agricultura, y también como otro subproducto el fósforo, que puede ser utilizado como fertilizante. Bueno, aquí dice Andrés Javier: otra acción de mitigación es la generación de conciencia en los operadores productivos del aprovechamiento del recurso, ya que muchas veces el desperdicio energético viene de una operación ineficiente. Sí, definitivamente, a veces la solución en temas de economía circular tiene que ver con un mantenimiento, ¿sí? El hecho de yo poder arreglar una máquina, ¿cuánta energía me ayuda a ahorrar? ¿Sí? ¿Cuánta energía yo estaba utilizando o estaba desperdiciando por tener un equipo dañado? Bueno, este otro video, que desafortunadamente pues el audio no nos funciona, pero quiero que tengan presente, corresponde al funcionamiento de un robot que inventó Apple, que se llama Daisy, y lo que hace Daisy es desarmar los teléfonos. Tiene una serie de imanes, tiene una serie de actividades el robot, que desbarata los celulares, separa las piezas, y las piezas se vuelven a reincorporar
a la actividad de volver a fabricar nuevos celulares. ¿Cómo se llama? O de acuerdo con esta breve descripción que estoy haciendo de lo que hace el robot, Daisy, ¿en cuál de las actividades de economía circular que habíamos visto ustedes lo podrían encajar? Recuerden que ya el teléfono fue usado por los usuarios y nuevamente y retorna para que Daisy lo desbarate, separe las piezas y las piezas se vuelvan a utilizar. ¿Recuerda cómo se llama esa actividad? No, no es reutilizar. Remanufactura, exactamente, Eli. Remanufactura. Bueno. Bueno, estos son otros videos y estos son unos ejemplos de modelos de negocios circulares que nosotros podemos poner en práctica. La economía circular no necesariamente tiene que ver con la manera en la cual yo hago los productos, sino que la economía circular me da la posibilidad de volver un producto servicio, ¿sí? Que es uno de los modelos de negocio que yo puedo empezar a aplicar. ¿Y cómo lo puedo explicar? ¿Para qué sirve una lavadora? Para lavar, exactamente, Raúl. Entonces ahora la pregunta es cómo yo puedo volver un producto, que es la lavadora, un servicio. Exactamente, yo creo un modelo de negocio para alquilar la lavadora, lo cual implica que ya la gente no va a tener que comprar una lavadora, sino que va a poder ir a un sitio donde yo tengo la lavadora y pagar por un servicio de lavado de ropa, porque al final yo estoy resolviendo la necesidad que tiene la persona de lavar su ropa, pero no está adquiriendo el producto, pero sí está pagando por el servicio de lavar la ropa. Entonces, empiezan a surgir este tipo de modelos. ¿Cómo yo vuelvo un producto, un servicio? Uno de los casos puede ser las plataformas compartidas. Yo creo que el caso más común de plataformas compartidas puede ser Uber, en el cual yo estoy resolviendo la necesidad de transportarme, pero no utilizo o no compro carro, sino que solvento la necesidad pagando a través de una plataforma un servicio que me ayude a transportar. Y como ese, pues está este ejemplo que ustedes ven aquí en la diapositiva que tiene que ver con una plataforma de intercambio. Entonces, en esa plataforma, muchos de los equipos que uno puede tener en la casa no son utilizados. Por ejemplo, un taladro, a lo sumo yo lo utilizaré una vez al año, o sea, no tengo por qué comprar un taladro porque va a ser un artículo que yo subutilizo. Entonces, existe una plataforma en la cual yo puedo poner la disponibilidad de esos aparatos para que la gente los alquile mientras que los necesite y los devuelve. Entonces, de esta manera se vuelve un modelo de negocio que se desprende de la economía circular. Aquí, bueno, tenemos otro ejemplo, lo que hace Hewlett Packard con los cartuchos de impresión y la solución que ellos buscaron fue o diseñaron fue un modelo de suscripción a través de Internet de las Cosas que aumenta la recuperación de cartuchos mediante el uso de impresoras conectadas para enviar a los clientes cartuchos de repuesto con sobres prepagados para que puedan devolver los cartuchos usados. La ampliación del ciclo de vida de los productos mediante la renovación o remanufactura, como lo hace Apple, o el upcycling, que es volver o darles una nueva forma de utilidad a ciertos tipos de materiales que de alguna manera han perdido sus propiedades, el rediseño de productos. Y aquí tenemos pues una serie de capacidades operativas que se pueden tener presentes de aquí en adelante en los procesos
para poder establecer información que sea útil con respecto a a, a la implementación de estrategias de economía circular. Andrés Javier dice por aquí que existe el servicio de suscripción para alquiler de prendas de vestir según la temporada. Exactamente, el alquiler es uno de los modelos de negocio pues, más antiguos que tiene que ver con la economía circular. La venta de cosas de segunda mano. Y como les digo, aquí vienen una serie de capacidades operativas que tienen que ver, por ejemplo, con los flujos de material, cómo yo garantizo flujos de materiales y de los componentes para que puedan ser reutilizados, la reparación y el mantenimiento del producto, la posibilidad de tener actualizaciones. Esto sucede mucho con temas de software, de aplicaciones que yo puedo tener, de qué manera simplemente lo que hago es vender la actualización, ¿sí? Sistemas de devolución que tienen que ver con esa logística inversa, como y que tiene que ver con lo que mencionábamos acerca de la responsabilidad extendida del productor, de qué manera yo permito que haya una serie de diseño en el proceso para que nuevamente los aparatos o los materiales vuelvan a incorporarse, que me los devuelva el cliente y se vuelvan a reincorporar en el ciclo de producción, la reventa de productos, la gestión de los datos, de qué manera yo puedo obtener información sobre necesidades de clientes, de cómo yo puedo gestionar recogida. Entonces, en un tema de poder brindarle a un cliente la posibilidad de repararle algo o de que me devuelva un aparato viejo y que por esa devolución pueda obtener un 15% de descuento en la venta del próximo aparato, pero ¿quién gestiona esa recolección? Es un nuevo modelo de negocio, porque probablemente no lo voy a hacer yo, no tengo la infraestructura para hacerlo, ni la logística. Entonces surge la posibilidad de nuevos modelos de negocios de quien se encargue de realizar esa recolección y de devolverlo incluso al cliente, de cómo permitir diferentes opciones de precios para los clientes a través de membresías, de primeras compras, de reparaciones, de la recogida y entrega de los productos, de recargas, de la forma en la cual yo puedo evaluar la calidad de los productos y garantizar que los productos puedan estar en buenas condiciones o que eh, se produzcan o se fabriquen nuevos productos a partir de el retorno de estos productos viejos nuevamente a mi proceso y que definitivamente pues nosotros podamos hacer una auditoría o un seguimiento de esa calidad que van a tener esos productos que están reensamblados o están remanufacturados. Y finalmente, les dejo una serie de capacidades operativas y capacidades de soportes que probablemente ya estemos aplicando o que estemos usando o que estemos llevando a cabo dentro de nuestras empresas y que van a servir para poder tomar decisiones frente a la economía circular. Esta presentación, pues yo se las voy a dejar para que ustedes la puedan analizar, pero lo importante es que ustedes se den cuenta de que la economía circular tiene una serie, es tan compleja, pero a la vez puede ser tan básica que probablemente dentro de los procesos que nosotros estamos realizando actualmente encontremos una serie de información y una serie de procesos que nos pueden estar ayudando a repensar la forma en la cual estamos realizando las cosas y estamos prestando servicios a nuestros clientes. Bueno, no sé si haya algún comentario en este momento. Ya revisamos el chat, Pili. Déjame un momento y ya miramos. Bueno, Y bueno, acá, ¿qué tenemos?
Bueno, Gira pregunta cómo podemos adquirir este material, pero no, ¿Te refieres a la presentación, Gira? yo creo que sí. Bueno, a través de Nosotros se la, nuestro aliado, sí, nosotros, o valga sea, la si red. tú no la Exactamente, compartes, envían la así es. memoria. Yo quisiera saber si a través del chat puedo enviar un archivo. Bueno, no, entonces, yo creo que va a ser más complejo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente en este momento. Voy a dejar de compartir y espero que no estén muy cansados, pero Vivian, quiero que esta última parte de la presentación, hagamos un breve ejercicio que tiene que ver con elección de materiales. ¿Listo? Vivi, Entonces, antes, no sé si tuviste acá, preguntan cuál es el mix de emisiones actualmente para Colombia, dónde podría haber estos indicadores para el inventario de emisiones. Y hay otra, esta la pregunta Raúl Medina, y la siguiente es de Manuel Fernando Castro. ¿Existe alguna red de empresas que apoyen o tengan proyectos de economía circular? bueno, como red de empresas, no tengo conocimiento, pero yo sé que a través de las cámaras de comercio particularmente, bueno, por ejemplo, eh, en este momento hay unas oportunidades muy interesantes con respecto a cómo obtener, digamos, una retribución por actividades que nosotros estemos haciendo frente a la economía circular. Entonces hay un fondo que es auspiciado por la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, y que abrió un fondo para poder inscribir proyectos, aunque la primera convocatoria ya pasó, pero eso no quiere decir que no podamos estar pendientes de otras convocatorias para que las empresas inscriban sus proyectos. Esta está particularmente enfocada al sector textil y sector de envases y empaques. Entonces se inscribían los proyectos y el fondo se encarga de evaluar los impactos y los indicadores que pueden demostrar de qué manera han contribuido frente a la economía circular, y dependiendo de esa evaluación, el fondo les reembolsa, o bueno, no es ni siquiera reembolsar, les da la figura es retorno por inversión, y es que el fondo le paga a la empresa o le retribuye un dinero por haber realizado esa inversión, porque contribuyó con la economía circular a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sé que la Cámara de Comercio de Bogotá particularmente está empezando a realizar un programa para alinear sus empresas afiliadas a la economía circular. Y en este momento, independientemente de que probablemente a nivel local no se tenga o no tenga yo la información de que pudiera estar funcionando, en Colombia se ha creado algo que es un sistema que se denomina la taxonomía verde. La taxonomía verde ha establecido una serie de actividades industriales que tienen la codificación económica internacional, y que de acuerdo con las necesidades que tiene el gobierno y de acuerdo con la evaluación que ha hecho con respecto a sectores claves de la industria que son relevantes para poder transformarlos, y que estas transformaciones le ayuden al país a contribuir con sus compromisos a nivel internacional, como por ejemplo el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, Colombia tiene un compromiso como país de reducir en el año 2030 el 51% de sus emisiones. Entonces, en el sistema de taxonomía verde tiene claro que qué actividades o qué proyectos para sector de manufactura, para sector de energía, para sector de transporte, para el sector agrícola y de bosques es necesario adelantar, de manera que estas actividades puedan tener
una financiación, una facilidad de financiación, ya sea a través de banca ordinaria o banca de segundo piso, que le permita acceder a créditos con unas tasas bastante cómodas o que puedan ser sujeto, como en el caso que les decía de estos fondos de cooperación internacional, de recursos económicos no reembolsables. Entonces, digamos que en este momento, a pesar de que no tenga con exactitud de pronto lo que pueda estar beneficiando desde la parte local o en la región que esté apoyando la economía circular, hay una serie de mecanismos y de instrumentos que se han creado para los cuales, dependiendo del sector, se puede acceder y realizar estos proyectos. Digamos que desde Pacto Global lo que estamos haciendo en primer término es hablar acerca de esto, explicar un poquitico más en detalle de qué se trata y qué ventajas puede haber. Y bueno, yo creo que aquí lo que es muy valioso también es el apoyo que se tenga desde la academia. La academia, y estoy hablando de las universidades, a través de esa necesidad de investigación que tienen y de generar proyectos, son los llamados para que la industria los convoque y que les ayude a realizar esas transformaciones necesarias. Entonces, lo importante es tener presente eso. Bueno, claro, aquí preguntan si, bueno, es que hay muchísimas preguntas. Este fondo se llama ProUsar, así como suena. Bueno, aquí habla también Katy de qué herramientas existen actualmente que nos faciliten la tarea para realizar las mediciones. El protocolo de gases de efecto invernadero es una herramienta con la cual las empresas se pueden guiar. ¿Listo? La idea es que a través de diferentes organizaciones hagamos alianzas y ayudemos a realizar también ese acompañamiento a las micro y a las pymes, ¿sí? Porque nos importa mucho ayudar a avanzar a todo este segmento de la economía. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta tengo por acá? Bueno, ya dije que buscar el fondo Produzar de GIZ. En el tema de turismo, esas emisiones de huella se pueden calcular. Por supuesto, es que de hecho el sector de turismo es uno de los mayores, de los sectores que producen mayores gases de efecto invernadero por los servicios que están conexos. El servicio de transporte, sobre todo transporte aéreo, los hoteles, todos los servicios que están conexos pues tienen un impacto muy grande, así que el sector turismo es objeto de medición. Bueno, no sé qué otra pregunta hay por acá con respecto a esto que me puedas ayudar, Lucy. Bibliografía también te han preguntado dónde pueden aprender más, dónde pueden eh, entender mejor el tema, crecer un poco más en ese sentido. Bueno, entonces primero yo les voy a enviar el protocolo de gases de efecto invernadero y la página del protocolo donde van a encontrar también cómo, por ejemplo, realizar algo tan complejo que es el cálculo de las emisiones de alcance 3. Pero digamos que el protocolo lo lleva a uno a poder empezar a hacer ese cálculo de las emisiones. Y les voy a enviar otra serie de enlaces para que ustedes puedan tener como consulta con respecto a la economía circular. ¿Listo? Creo que ya se nos terminó el tiempo y el ejercicio que íbamos a hacer pues se queda bastante largo con respecto al tiempo que tenemos. Bueno, entonces no sé si... Y ese ejercicio lo pueden hacer en casa para que de pronto Sí, lo sí, desarrollen. yo lo envío, que este ejercicio además es muy chévere porque es empezar como a pensar de qué manera yo puedo hacer elecciones frente a materiales
para poder hacer un producto. Bueno, Raúl, Bueno, con respecto a esta pregunta, Colombia tiene un inventario de gases de efecto invernadero y Colombia emite un informe con respecto a este inventario. Entonces, es fácil encontrarlo, pero mañana yo podría, en un tiempito, como realizar toda esta compilación con base en las preguntas que me han hecho para darles la información que puede serles útil, perdón. Entonces, pues yo creo que dejamos por hoy así sí, y yo quedo con el señora. compromiso de preparar todo este material para que ustedes lo tengan a la mano. ¿Les parece? Pues muchas gracias, Vivi, por esta apertura y en el sentido de buscar toda la información, de ayudarlos a crecer, de ayudarlos a ver. Ellos también preguntaban algo sobre costos. A ver, Liliana tiene la mano levantada. Es una pregunta sobre el tema, sobre economía circular. Bueno, si no, de todas maneras, se han dado cuenta de la disposición de nuestra invitada experta. Dale. De todas formas, me gustaría saber qué posibilidades hay de tener como copiadas todas estas preguntas que están haciendo por el chat para poderles dar como una respuesta más precisa y que cubra todas estas inquietudes que han hecho el día de hoy. No sé si Pues ya sea las posible. copiamos. Vale, Ya las listo. Con copiamos eso ya las tengo para presentes. enviártelas. Ujú. Perfecto. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta hora. Sí, tuviste bastante audiencia. Es que Ah, este grupo es sí. grande, es de No, pues como había como 100 personas. 115 personas. Siento, sí, 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 ha sido muy acogido y bueno, te agradezco muchísimo porque fue una excelente conferencia, muy también ilustrativa y la disposición sobre todo para explicar, para volver a retomar, para compilar la información. Bueno, te doy paso, Sofi. Bueno, listo. Muchas gracias, Vivian, por este espacio. Yo sé que es de gran importancia, pues, para todas las personas que tienen interés en participar de la escuela. Pues toda la información, pues ahora que nos puedas compartir la presentación y todo lo que querías compartirles, yo me encargo, yo se las hago llegar. E igualmente, pues te comparto a ti las preguntas que hicieron aquí en el chat. Bueno, no siendo más, a todos muchas gracias, gracias por asistir. La próxima sesión es asincrónica, les estaremos mandando la ruta para que ustedes puedan acceder a al próximo módulo. Perdóname, Sofía, es que hay una pregunta. Dale. Con respecto, espérate, es que yo me confundo aquí con este sonido. Bueno, con respecto a lo que dice Dayan Blanco, de las competencias de las competencias en los profesionales. Entonces empieza a surgir, Dayan, un concepto que se llama empleos verdes, pero también de qué manera actividades o profesionales en logística empiezan a tener un papel protagónico en la economía circular. ¿Listo? Para que lo tengas presente. Bueno, buenas noches entonces y gracias. Bueno, a ti muchísimas Listo, muchas gracias a todos. gracias. Chao, Sofi, gracias.